Buenos días a todas. Carmen Herrarte, consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza. Inmaculada Cogat, directora gerente de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza. Compañeras, es un honor para este colegio que estéis presentes en esta mesa redonda de Nosotras también construimos. En la página web de Naciones Unidas consta que la igualdad de género es un derecho fundamental. Es la base para conseguir un mundo próspero, pacífico y sostenible. La mesa es vuestra, el acto es vuestro, yo simplemente doy un dato y abandono y os dejo a vosotras. El dato es que en este momento en la profesión un 71% son mujeres, un 29% hombres. Pero la verdad es que estamos contentos porque se está produciendo una evolución muy importante. Y es que en las mujeres y menores de 35 años, o sea, en el tramo de edad de 35 años para abajo, el porcentaje de mujeres es ya del 43%. O sea, quiere decir que se ha elevado 43% por un 57% de hombres. Se ha elevado muchísimo, con lo cual es un signo de que la mujer está entrando en nuestra profesión de una forma, como todos esperamos, buena y efectiva para la profesión. Y nada más, cedo mi puesto a María Sassot, que va a moderar este acto. Y muchas gracias a todas, bienvenidas y gracias de verdad por la presencia aquí en nuestro colegio. Gracias. Sí, perdón por pasar por medio, pero el salón es lo que es. Bueno, bienvenidas a todas y comenzamos, si queréis, la mesa redonda. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer se viene celebrando desde 1911, pero fue en 1975 cuando las Naciones Unidas lo oficializó, ¿no? Y como nos decía antes Víctor, pues esto es un deber de todos, de entidades públicas, privadas, de empresas, de profesionales, de medios de comunicación, de universidades y de hombres y de mujeres, de todos. Hay mucho talento que está esperando una oportunidad y hay muchas oportunidades que están esperando al talento. Nos queda camino por recorrer, como decía Víctor, y por ello aquí estamos hoy reunidas. Desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza se ha organizado esta mesa redonda para ofrecer ejemplos de mujeres que lideran un sector tradicionalmente masculinizado. Pero cada día destacan más mujeres, como las que tenemos hoy aquí, porque nosotras también construimos. Damos la bienvenida a la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, bienvenida. A ver, ¿dónde está Reyes Campillo? Que es arquitecta técnica colegiada desde 1983, exfuncionaria del área de urbanismo y exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza también, y actualmente está jubilada. Julia Izquierdo, arquitecta técnica, trabaja como profesional liberal y es contadora de la Junta de Gobierno de este colegio que hoy nos acoge. Marisa Lovera, arquitecta técnica, además es licenciada en Derecho, funcionaria también del Ayuntamiento de Zaragoza y forma parte también de esta Junta de Gobierno. Isabel Remiro, aquí, arquitecta técnica y es directora ejecutiva de la constructora en obra Visión Constructiva. Inma Ferreira, Inma, no sé dónde estáis, arquitecta técnica y arquitecta, exmiembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, colaboradora de la constructora LOBE y fundadora de la empresa IF Proyecta Arquitectura. Ana Gómez Mosteo, arquitecta técnica y ejerce de proyectista en la empresa Cromática. Andrea Hernández, arquitecta técnica, que es una de las colegiadas más nobles de este colegio. Y cerramos con Inmaculada Cogat,
directora gerente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Zaragoza. Bienvenidas a todas. Gracias. Me gustaría empezar con unos datos, ¿vale? Y empezar ahí un poquito el debate. En la universidad nos encontramos con muchas carreras que tienen datos paritarios entre hombres y mujeres, ¿no? Si bien es cierto que cuando vamos a mirar carreras técnicas, las llamadas STEM, pues vemos que esa paridad es menor. Concretamente, en las carreras que afectan a la arquitectura, a la construcción, pues vemos un poquito de todo. En arquitectura, que es la carrera que a lo mejor pues más tenemos referencia, que es en estudio de diseño, seguimos esa paridad. Sin embargo, en la arquitectura técnica estamos en un 35%, y en otras carreras, en otras especializaciones que también se trabajan en este sector, bajamos a un 27%. Hay un dato llamativo, que cuando vamos a ver los números de mujeres graduadas, la cifra sube a un 60%. Es curioso. Las mujeres son más constantes y llegan antes aunque empezamos con paridad, llegan más mujeres a la graduación. Sin embargo, si miramos datos de estudios de posgrados, esos que nos acercan más a la dirección, ahí volvemos a bajar y nos encontramos con datos de un 32% de mujeres en esos estudios. Al acceder a la empresa, a más categoría laboral, menor es la presencia de la mujer. Vemos que en España estamos con un 37% de puestos directivos. Y si miramos la alta dirección, es un 16%. Y en cuanto a empresarias, que tenemos alguna representación aquí, pues un 35,4% son mujeres. En el sector de la construcción, el índice aún es menor, un 28,89%. Con estos datos, me gustaría que empezáramos una primera pregunta, que fuerais contestando pues una, si queréis empezamos. Por Carmen, ¿qué falla a la hora de atraer el talento? Bueno, en primer lugar, gracias por haber contado conmigo. Estoy encantada de estar en esta mesa. Gracias, Víctor, valiente. Y estoy encantada de estar con vosotros, compañera mía del ayuntamiento, que no nos conocíamos, colega, mi admirada Reyes, y a todas las demás que os conozco hoy, ¿no? Bueno, ¿qué falla? Yo personalmente creo que el feminismo no es decir buenos días a todas y a todos, sino es provocar que de facto se produzca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo traigo aquí un dato. El gobierno de la ciudad de Zaragoza está compuesto por 9 mujeres y 5 hombres. O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza somos un gobierno de coalición en minoría PP Ciudadanos. El Partido Popular aporta 8 concejales, de los cuales 5 son mujeres y 3 son hombres, y Ciudadanos aportamos 6, de los cuales 4 somos mujeres y 2 hombres. O sea, que yo creo, bueno, y aparte yo soy de un partido que tiene la única mujer presidente de un partido político en España. Yo creo que el feminismo es lograr que esas cifras mejoren, evidentemente. La atracción del talento, muy importante, porque nosotros estamos limitados evidentemente por nuestro entorno cultural. Desde pequeños se nos ha educado unas cosas y hay que romper esos moldes. Nosotros desde Zaragoza, Ciudad Inteligente, hacemos un trabajo muy proactivo para despertar vocaciones tempranas en niños y niñas hacia la ciencia y la tecnología. Pero es que yo creo que la gran desigualdad, porque no se nos olvide que España es un gran país para nacer mujer, y aunque hay mucho por hacer, hay mucho ya hecho, la gran desigualdad es la maternidad. Si no se consigue que hombres y mujeres se hagan cargo por igual, al mismo nivel de implicación, de responsabilidad, de tiempo, en el cuidado y la educación de los hijos, pues ahí perdemos siempre la batalla. Hay muchísimos estudios en multinacionales que, quiero decir, que son en principio el garante de la igualdad. Vemos que se progresa por igual hasta que llegan unas edades en las que se produce esa tremenda desigualdad. Entonces yo creo que en España estamos mucho mejor que en otros países, que hay mucho avanzado, pero por eso digo que no somos ni sectarios en feminismo certificador de tener que decir cómo tienen que ser las mujeres y cómo tienen que pensar. Somos el 50% de la población, somos muy diversas y además también necesitamos a los hombres, ni negacionistas de que no, en España está todo superado, no hay diferencias, no, hay yo creo que una vía a lo mejor de una mayoría invisible que es en la que podemos
pues a lo mejor pertenecer muchas de nosotras, que vemos que falta mucho por hacer. Y yo creo que la gran batalla es que los hombres se hagan responsables, al igual que las mujeres, en la crianza de los hijos. Es un buen apunte el tema de la conciliación y además yo creo que en Aragón, como tú dices, y en Zaragoza, pues tenemos ejemplos y también en la administración pública, que es lo que hay que seguir impulsando, ¿no? Que tanto en la administración pública como en la privada, pues que sea lo normal, que nos encontremos hombres o mujeres y que estén ahí por su talento, no por su género, ¿no? Julia. No sé, la verdad es que yo en mi entorno personal, como nunca ha habido una diferenciación en nada por ser hombre o mujer, de esto que dices, defender el derecho de la mujer, bueno, yo defiendo el derecho de la mujer desde lo que soy y lo que siento. Lo que siento es que en mi entorno laboral no hay una diferencia. Me parece que eso ya es un logro. O sea, que una persona de mi edad pueda decir que en su vida profesional no ha tenido ninguna experiencia en la que se haya sentido minusvalorada por este tema, creo que es algo que debería a las generaciones menores animar a que en un mundo de hombres, entre comillas, porque en el fondo no es un mundo tan de hombres, aquí quiero decir que aquí lo vemos, que hay de todas las edades, ¿no? Que se animen a estudiar lo que quieran. Al final, ya seas hombre o mujer, no hay que encasillarse. Es como el hombre que quiere estudiar enfermería. Si a ti lo que te gusta es la enfermería, estudia enfermería, no porque sea una carrera en la que hay más mujeres, debes echarte para atrás, ¿no? Pues es todo lo mismo. Y creo que también es muy importante ver que es una profesión en la que hay un ámbito laboral muy extenso, quiero decir. Que a lo mejor hablamos de la mujer aparejadora y pensamos que la mujer aparejadora está todo el día en la obra. Y bueno, pues aquí tenemos compañeras que trabajan en la administración, compañeras que tienen despachos de arquitectura, que sí, que tú trabajas en tu despacho y algún rato estás en la obra, pero a no ser que trabajes en una constructora, que también puede ser, lo de estar todo el día en la obra tampoco es... No sé, que hay gente que puede pensar que el trabajo en el exterior, no sé. A mí me parece que el trabajo de arquitecto técnico como profesional liberal, que es lo que yo ejerzo, esa combinación de poder trabajar en el despacho y poder trabajar en la obra es perfecta para muchas cosas. O sea, independientemente de que como mujer no tengas ningún problema de acceso a esto, sino el poder airear un poco la mente, el ver otras profesiones, porque en la obra también se ven otras profesiones, ¿no? No solo la tuya. Y aprender de los demás, que quieras que no, pues... Gracias, Julia. Marisa, ¿qué crees que falla, ¿no? A la hora de atraer ese talento femenino desde tu punto de vista? Pues yo pienso que desde la base, desde que las niñas son pequeñas, pues el pensar primero en los estereotipos, que está claro que están fijados y que se adquieren desde muy jovencitas, y habría que darles a conocer o animarlas a este tipo de estudios, como tú has dicho, de tipo de carreras STEM, de ciencia, ingenierías, tecnologías y matemáticas, porque son realmente, estamos viendo cómo son unas disciplinas que dominan el mundo y van a dominarlo de aquí en adelante. Entonces no vamos a dejar que el otro 50% del mundo, en este caso los hombres, pues dominen el mundo, ¿no? Como hasta ahora ha sido un poco, bueno, pues eso, el quitar complejos, ¿no? De hacer que sientan que son atractivas este tipo de profesiones, y en concreto la nuestra, que como bien ha dicho Julia, tiene muchísimas, yo creo que tiene muchísimas salidas y muy diferentes, desde el proyecto hasta estar en obra, hasta estar en la administración, un tema controlando los procedimientos y las autorizaciones, y es un poco eso, ¿no? Y visibilizar un poco los referentes de mujeres que puedan ser representativas. Reyes, gracias, Marisa. Luego entraremos en el tema de estereotipos y demás.
Bueno, yo quiero agradecer sobre todo al Colegio de Aparejadores, que como estoy colegiada desde 1983, jamás me sentí discriminada por mis compañeros. Fuimos 5 mujeres las que en esa época estábamos, entre ellas Feli, que me acompaña y que sigue al pie del cañón en la profesión, y nuestros compañeros siempre han sido aliados para todo tipo de trabajo, y eso yo lo quiero resaltar porque estamos en el colegio. Víctor ya nos conocemos desde esa época, 40 años, y yo lo que me he dado cuenta a lo largo de estos 40 años de profesión es que nos tenemos que creer las mujeres, centrándome en la pregunta, en las capacidades que tenemos. Y además de tener las mismas capacidades que tienen los hombres, somos más constantes. Yo no tengo ninguna duda de que somos más constantes en el trabajo. Y cuando habéis nombrado ya la conciliación y la educación, que yo también las quería nombrar, porque la conciliación para las mujeres es muy complicada. Lo ha dicho Carmen, la maternidad a mí me hizo pasar de la profesión liberal a ser funcionaria del ayuntamiento, un tema de conciliación. Yo no podía estar todo el día trabajando y criar a mis hijos, con lo cual eso te hace cambiar. Pero también habéis dicho que hay muchas cosas en la arquitectura técnica que se pueden hacer, y yo no me quiero poner de ejemplo de nada, pero es que he hecho de todo, he intentado hacer de todo, y entonces es que tenemos un abanico tan amplio que no es solo la obra es una parte. Yo fui de obras los 7 primeros años y luego ya pues me he dedicado a otras cosas. Con lo cual es que tenemos que atraer a esas mujeres que piensan que las carreras técnicas son más complicadas, y hay que hacerlo desde la igualdad, desde la educación y desde creernos todas las mujeres desde niñas que somos igual de capaces que los hombres. Gracias, Reyes. Muy interesante tu aportación. Inma. A Isabel, perdón. Nada, no te preocupes. A ver, yo sigo creyendo que un gran problema es la conciliación, está claro. Estés donde estés trabajando. Para ti estabas en obra y pasaste a ser funcionaria, pues casi, pues muy bien. Pues eso fue una oportunidad también, no sé, un cambio, y bueno, fue positivo, no es negativo en absoluto, todo lo contrario. Entonces, pues bueno. Pero sí que es verdad, yo como persona que he estado en obra muchos años, bueno, prácticamente pues toda mi vida profesional he estado en la obra, y ahora continúo con mi empresa intentando estar en la obra. He de decir que la figura del constructor yo creo que tiene que cambiar porque ya está cambiando. De hecho, las necesidades de la obra son otras. En el código técnico aparece en la LOE la definición de cuando habla de los agentes que intervienen en el proceso constructivo. Habla del constructor, lo define, y además le dice que como obligación tiene que tener una titulación y una capacitación profesional y tal. Titulación de momento no se le pide, pero vamos, no estaría de más, sobre todo cuando ahora cada vez la construcción es más técnica, los procesos constructivos son más específicos, cada vez se exige mayor calidad, cada vez pues eso, en base a la eficiencia energética, en base a pues todas las actualizaciones del código técnico que se están llevando a cabo, pues yo creo que como una empresa de construcción o como cualquier otra empresa, la implicación por los procesos debe de empezar desde la gerencia, y desde la gerencia es la figura del constructor. Entonces, ese constructor que todos, si nos dijeran, dibuja el constructor, pues más o menos sabemos lo que dibujaríamos todos. Está claro. Pues ahora yo creo que no es así, no debe de ser así, además. Y sobre todo, pues bueno, ya lo último es con el tema de la industrialización de la construcción. O sea, ahora es inviable esa figura de constructor de hace 15, 20 años, no tiene cabida en las obras, es mi opinión. Bueno, a ver, tiene cabida, todo tiene cabida, pero digamos en los sectores más punteros yo creo que esa figura, pues bueno, debería de quedarse un poquito al margen. Bueno, y yo Entonces, creo que aquí por eso estáis... quiero decir que se animen a estar en la obra, porque esto tiene que cambiar. Exactamente, y aquí hay ejemplos donde se pueden... Y además es lo que hay que hacer. Seguro que hay mejores ejemplos, pero bueno. Pero estos son los que hemos traído vale. y son muy válidos, y, Sí. y todas sois pues buenas en vuestro trabajo, y eso es lo que se trata también, ¿no? De
dar ese ejemplo y visibilizarlo, que hay veces que no lo visibilizamos. Pero luego Pero hablaremos vamos, de... sí que hace falta también mucho recorrido por delante, mucho esfuerzo, y se agradece a todas estas personas y todas estas mujeres que se empeñan en recordárnoslo todos los días, aunque sea a base Sí. de machacarlo, ¿no? Pues Sí. por Y como decía responsabilidad. Julia antes, ¿no? Para las que vendrán también, ¿no? Para las que vienen por detrás. Muy bien, gracias Isabel. Nada, Ana, sí. ¿tu opinión? Bueno, pues yo como comentaban mis compañeras, ser arquitecto técnico o aparejador parece que echa para atrás, ¿no?, a las chicas pequeñitas todo el día en la obra, llena de hombres. Bueno, tienen que saber que efectivamente hay muchísimas salidas, muchísimas opciones a la hora de trabajar. Pero bueno, yo por ejemplo que toco mucho obra y toco mucho despacho, como un 50% cada cosa, tienen que saber que es muy reconfortante, ¿no? Que lo que tú ideas, proyectas y diseñas en tu mesa, en tu despacho, el luego ver cómo tus órdenes y tus mandatos se llega a la realidad, ¿no? Y lo ves finalmente hecho, te reconforta, es un trabajo muy bonito. ¿Todo el día en la obra con hombres? Bueno, sí, pero al final te das cuenta de que hay buenos y malos en todos los sitios, ¿no? Hay experiencias muy buenas, hay otras menos buenas, pero al final cuando uno tiene ganas o se esfuerza y la gente al final valora lo que haces. Entonces yo creo, bueno, que no se asusten, ¿no? Que estar en una obra todo el día es hasta divertido. Muy bien, muchas gracias. Andrea, una de las más nobles del colegio. Sí, pues ya me han dicho casi todo lo que pensaba, pero sí que es verdad que he dejado los estudios recientemente y sí que me he dado cuenta que ahora pues mis amigos están en época de tener hijos y se sigue a día de hoy pues dando a los niños los bloques de construcción, a las niñas las muñecas, y creo que parte viene de ahí, de los padres que inconscientemente aún siguen con la mentalidad tradicional de que los niños para una cosa, las niñas para otra, y luego llegas al colegio y siempre a los niños se les lleva más para tecnologías, más ciencias, y a las niñas para otro tipo de carreras. Sí que es verdad que me consta que ahora está una figura que se llama una ingeniera en el colegio, entonces se está fomentando más que las niñas vayan a carreras más técnicas, pero sí que yo creo que a día de hoy aún falta mucho recorrido en cuanto a la educación de los padres y en los colegios, para que no haya tanta diferencia, porque yo ya te digo, mis amigos les están regalando los legos a los niños y las muñecas a las niñas, y dices, ¿por qué? A mí me encantaba jugar con los bloques y también me gustaba ir con el carrito y las cocinitas, ¿no? No entiendo el por qué todavía a día de hoy, que somos todos tan modernos y vamos de que somos una generación que hemos roto muchos moldes, pues eso se siga a día de hoy llevando. Gracias, Andrea. Inma. Pues bueno, a mí es que me pasa un poco como comentaba Julia. Yo, la verdad es que mi experiencia como aparejadora o arquitecta técnica ha sido muy buena desde el momento uno. Yo terminé la facultad y es verdad que después hice arquitectura. Es cierto lo que comentabas de que no hay color entre un sector y otro, la integración de la mujer, los despachos, hay muchas chicas, en obra hay muy pocas chicas y es lo que hay. Pero es verdad que yo desde el primer día sí que tuve, si el único problema que pude encontrarme en obra, porque además empecé en una obra civil en Barcelona tremenda, claro, en la media de edad, en la mayor parte de las personas que estaban podrían ser mi padre. Entonces, yo creo que mi problema fue más, o mi agobio era más por una cuestión de edad que por el hecho de ser mujer. Jamás me he sentido discriminada, nunca he tenido ningún problema por ser chica de ninguna clase. Y creo que lo que tenemos que fomentar, me parecía muy interesante lo que comentaba Reyes, que el hecho de que las niñas tienen que hacer lo que les dé la gana. Si les gusta la construcción, pues la construcción. Si les gusta la enfermería, la enfermería. Y ahora lo que decía ella, los niños, los legos, yo ahora soy mamá, tengo un niño de 18 meses, la conciliación como apunte no existe, ya lo digo, o sea, eso que quede claro, porque, y no es un tema solo de mujeres, porque mi pareja va igual de cabeza que yo. O sea, tenemos el pediatra, somos los autónomos y es como, es una gincana diaria. O sea, la agenda, no sabes ni cómo empiezas la semana. A mí hay veces que mis padres, oye, esta semana, ¿qué vas a hacer? No tengo la menor idea. O sea, sé lo que voy a hacer esta tarde, fin. O estar en una reunión y ves en el móvil llamada de la guardería, te echas a temblar. En plan, y a poner encima con la que está cayendo. Entonces, no sé, pienso que tendríamos que hacer hincapié en la conciliación, no solamente las chicas, o sea, mujeres y hombres.
y animar a las niñas a que hagan lo que les apetezca. O sea, que la inquietud que les genere, yo de verdad nunca tuve dudas, lo mío es totalmente vocacional, siempre quise, me encanta estar metida en harina, me gusta mucho proyectar, dibujar, pero como comentaban antes, el hecho de que luego ves ese proyecto crecer. O sea, es una cosa que no se queda en un papel, no se queda en la mesa. O sea, luego es cómo se desarrolla, colaboras con con compañeros de otras disciplinas y al final eso te enorgullece. O sea, sientes que todo eso es porque, joder, perdón, estamos, No pasa nada. estamos diseñando un poco la forma de vida de la gente. O sea, estás haciendo viviendas, haciendo equipamientos, incluso instalaciones públicas. O sea, tú estás decidiendo cómo va a vivir esa persona en esa casa, qué condiciones de confort va a tener, qué condiciones de todo. Entonces yo creo que eso es muy importante y no nos tiene que dar miedo, por mucho que la construcción sí ha sido siempre un mundo de hombres. Bueno, pues ¿y qué? O sea, aquí Claro. estamos. Y no Pa'lante. pasa nada, y pa'lante, y las que vengan por detrás igual. Gracias. Inmaculada. Bueno, yo voy muy en la línea de Julia, de Inma, sobre todo por el tema de que yo llevo 31 años en el sector. Es cierto que yo no tengo una carrera técnica, yo vengo de ramas de letras, de derecho, y últimamente sí que ya llevo 4 años visitando obras para temas de prevención, haciendo visitas y viendo un poco cómo está la obra. Pero yo empecé como adjunta a gerencia, entonces ya empecé cuando terminé la carrera digamos que a nivel ya directivo, ¿no? Yendo a reuniones y juntándome con gente de nivel ya directivo y tengo que decir que tampoco tenía ningún problema, que mi problema era precisamente el que era yo muy joven y eran todo hombres y además pues en muchos casos ya mayores y entonces era el paternalismo de que tal, pasa adelante, si hablaban y soltaban un taco, perdona enseguida, es decir que estaban un poco, ellos lo pasaban peor que yo de tenerme allí y no he tenido nunca ningún problema trabajando con hombres, jamás, todo lo contrario, hemos trabajado muy bien y yo creo que luego se trata de personas, con unas pues tienes más afinidad que con otras, te compenetras mejor a la hora de trabajar, pero que, en fin, que da igual en el puesto en el que estés, se trata de que te guste lo que estás haciendo, lo haces de corazón, unos días te sale mejor, otros días no tanto, pero que no hay ninguna diferencia, yo no noto ninguna diferencia en decir, a veces, pues cuando veías a gente de lejos y te decían el currículum que tenía esa persona, que solía ser un hombre, y te impresionaba un poco, ¿no? Y decías, madre mía, pero luego trabajabas con él y decías, pues a ver, que tampoco veo yo que tenga tanta diferencia, que tampoco es aquí ningún Einstein, ninguna figura. No sé, a mí mi padre siempre me decía que lo que podían hacer los demás lo podía hacer yo. Y es una cosa que se me ha quedado grabada y no me ha perjudicado en absoluto el ser mujer para estar en un puesto directivo. Y el tema de la conciliación que hemos comentado es lo que estaba comentando Inma también, que es un problema, pero que no es únicamente de la mujer, porque yo estuve, pero muchísimos años, más de 10 años, que entraba a las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche no volvía a casa. Entonces, quien ha tenido que criar a mis 2 hijos ha sido mi marido, o sea que le tendrías que preguntar a él cómo ha sido el tema de la conciliación, ¿no? Y lo que decías, cuando se ponían malos ya, en fin, ya se te... Sí, sí. Pero lo mismo que sufría yo, lo sufría él, entonces, que es un tema pues de lo que es el núcleo familiar, ya no solamente de nosotras, porque ahora con el tema de las bajas por paternidad tampoco es que digas tienes un hándicap porque tú vas a cogerte unas semanas de baja, no, todo lo contrario, ya ahí sí que ya hemos llegado a una igualdad, ¿no? Ya no hay discriminación ahí. Claro, entonces, pues bueno, pues se trata un poco de ir poniendo las bases para que el trabajar fuera de casa, si decides libremente que eso es lo que te gusta, porque igual hay alguna o alguno que lo que le gusta es quedarse en su casa y ocuparse de otras cosas, pues que al que le guste hacer una actividad profesional, que se pueda dedicar a ello. Y en el sector, yo estoy de acuerdo con todas en que es un sector con futuro, porque lo que hablamos de la industrialización, la profesionalización del sector, la digitalización que está llegando a unos niveles importantes, va a cambiar mucho la imagen que se tiene del sector.
y yo creo que va a ser positiva la industrialización también para la mujer. Y ya no solamente en lo que es en lo que es una profesión técnica, que ese es lo que tenemos principalmente hoy. El 66% de las mujeres que están en construcción están en profesiones técnicas. Lo que es mano de obra, Sí, bajar la bueno, obra. allí es que ya, y ni siquiera hay interés actualmente, porque en la Fundación Laboral de la Construcción que tenemos, se han organizado muchos cursos específicos para mujeres para que entren en la construcción y se han quedado completamente vacíos. No hay forma de atraerlos. Sí, sí. Yo creo que todavía no ven que allí hay un campo importante para seguir una profesión y que tienen las mismas posibilidades que cualquier hombre. Hoy ya el tema de la fuerza física, pues hay muchas áreas en las que no es necesario. Entonces yo las animo porque vamos a estar que va a ser la carrera espacial y la construcción. Vamos a estar a un nivel, vamos. Esperemos y Sí. por eso estamos hoy aquí, ¿no? Pues gracias a todas han salido temas muy interesantes que ahora entraremos un poquito más de ello. Quizás el que nos vayamos a dejar en el camino es la conciliación. Yo estoy de acuerdo con vosotros que es un tema de la unidad familiar, ¿no? Y que hay que, pues bueno, cultivarlo en casa, también pues cambiar el chip que teníamos a lo mejor, pero que ellos y ellas sean libres de decidir y que decidan lo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos avanzando en todo esto que estamos hablando, que creo que es muy interesante, ¿no? Hemos hablado de, pues eso, de conciliación, tal, no sé qué, pero para mí hay un tema muy importante y que me alegra muchísimo que tengamos una consejera de economía, porque parece que la economía siempre es el tema de hombres. De hecho, coges un periódico y siempre la parte económica pues son ellos, ¿no? Con sus tal. Pues no, tenemos una consejera de economía y vamos a hablar de economía, si os parece, ¿vale? La pandemia nos ha llevado a estar en una situación difícil con todo el tema de ERTES, con 4 millones de parados en España, que hacía que no pasábamos esta cifra pues hacía tiempo, ¿no? Y encima, o sea, son datos muy difíciles, pero encima afectan más a las mujeres que a los hombres. Y tenemos esta parte negativa, pero también se habla de que cuando pasan estas cosas y hay crisis, pues vemos las oportunidades, ¿no? Y evidentemente hay oportunidades y tenemos una histórica ahora, y no dejamos de hablar en todos los sitios, en todos los foros, que son los fondos europeos, que ayudarán a digitalizar a muchos sectores y también al de la construcción, como apuntabas, Inmaculada, ¿no? 6.300 millones de euros de esos fondos se destinarán a la rehabilitación de viviendas. El objetivo de este plan es mejorar la eficiencia energética de 480.000 viviendas en los próximos 3 años. Es decir, 160.000 viviendas al año. Esto es un ratio de 5 veces más la cifra actual, que es una barbaridad. Y en Zaragoza somos una ciudad pionera en rehabilitación energética de las viviendas. El Ayuntamiento de Zaragoza destinó el año pasado 6,8 millones para rehabilitación y este año 7,1 millones, ¿no? Está previsto. Consejera, ¿cómo afectará a la economía de la ciudad la llegada de estos fondos a la rehabilitación y la digitalización del sector? Bueno, hay que decir que los fondos que el Ayuntamiento de Zaragoza destinó el año pasado a la rehabilitación de viviendas y este año también no son de la Unión Europea. Sí, hemos unido el ahí. Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido 0 euros del Gobierno de Aragón, 0 euros del Gobierno de España, 0 euros de la Unión Europea. Así que, bueno, pues es el presupuesto este año más inversor, con más de 7 millones de inversión, pero 0 euros de la Unión Europea. Pues sí, el año pasado se invirtieron 6,8 millones para la inversión de viviendas, se sacó una convocatoria en la que aplicaron unas 10.000 viviendas. Claro, se va a poder ayudar con esos fondos a que se rehabiliten aproximadamente 1.200, que ya va a generar un impacto económico de 6,8 millones de euros y se calcula que puede provocar que se creen unos 350 empleos. Para meter en contexto todo lo que estamos hablando, hay que saber que vosotros ya lo sabéis de sobra, pero que en Zaragoza hay unas 327.000 viviendas y de ellas el 56% tiene más de 40 años y además 55.000 todavía no tienen ni ascensor.
Mis compañeras Patricia Cabero y Carolina Andreu, como ya digo, sacaron el año pasado este plan de rehabilitación y bueno, y este año, en vista de la demanda, en vista de que se cubrió una necesidad clara, porque se va a poder ayudar 1.200 viviendas y han pedido más de 10.000, pues se amplía todavía más el presupuesto, se sube a esos 7,1 millones con la esperanza de que se puedan rehabilitar muchas más viviendas y sobre todo, claro, todo el impacto económico que eso genera y toda la cantidad de empleo que se crea, ¿no? Que ojalá sea el 50% mujeres y hombres, que eso es lo que esperamos. Pero sí, claro, el efecto multiplicador de estas inversiones es como, por ejemplo, en mi área lanzamos un programa de incentivos al consumo, Volveremos si tú vuelves. El ayuntamiento reintegraba hasta un 50% del importe que los ciudadanos hacían en nuestros negocios locales, pues de cada euro que invirtió el ayuntamiento se generaron 6 euros en compras en los negocios locales, ¿no? Pues es que el efecto multiplicador de estas medidas es muy, muy, muy relevante. Muchas gracias. Pues a ver, si las mujeres también, ¿no? Como nos comentas, aprovechamos estas oportunidades también, ¿no? Gracias. Hablábamos antes de los estereotipos y es verdad, los estereotipos condicionan, yo creo que estamos todas de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues siempre vemos a lo mejor que a los bebés, pues cuando ya sabemos el género, vemos azul o rosa y los legos y las muñecas para las niñas, como nos comentabas, Andrea. Existen estudios que demuestran que las niñas a partir de los 6 años comienzan a autolimitar sus capacidades. Supongo que por todo esto que, o sea, a los que estamos acostumbrados a vivir y que parece que no pasa nada, y sí pasa, ¿no? Dejan de creer en ellas mismas. La sociedad, además, etiqueta algunas profesionales, como decíamos antes, pues de hombres, de chicos y tal, y entonces ellas se apartan y concretamente de las carreras STEM, pues dicen, pues yo no valgo, pues yo me voy hacia otro tipo de carreras que también son válidas y si las quieren fenomenal, pero no porque se autolimiten, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema como sociedad. Y es verdad que en los centros de formación, como nos apuntaba Inmaculada, 6.581 alumnas en España asistieron a estos cursos para incorporarse al mundo laboral, actividades que tienen que ver con la eficiencia energética y con la construcción verde. Hay multitud de tareas dentro de una obra que requieren especialización y formación. Se trata de un sector que cada vez va a ser más industrializado y más tecnificado. Y necesita, estamos de acuerdo todas, que necesita cambiar su imagen y estamos en ello, ¿no? Y ahora parece que esto es otra oportunidad, ¿no? Ana, Inma, me gustaría que nos aportarais desde vuestra experiencia y como ejemplo a estas niñas, para que no se autolimiten y demás y que sigan vuestro ejemplo, ¿qué os ha aportado a vosotras ser arquitectas técnicas y en tu caso, Inma, pues también arquitecta? Bueno, pues a ver, yo he tenido mucha suerte en realidad en toda mi carrera profesional y he viajado mucho y bueno, pues he aprendido mucho, he conocido muchísima gente, he aprendido a ser muy disciplinada, a ser muy estricta, muy exigente conmigo misma. Pero bueno, sí que es verdad que al final la construcción no deja de ser un mundo de hombres y la presencia o poca presencia femenina en las obras además es casi siempre, como bien decía mi compañera Inmaculada, en un rango de mando superior al de los hombres. Entonces, bueno, que no haya nunca una mujer y que de repente la mujer que llega a una obra llega a mandar, pues no lo ven muy bien o no es muy bien recibido. Entonces, al final aprendes a hacerte respetar, a hacerte valorar, pero bueno, está claro que requiere todo un doble esfuerzo para que te valoren por lo menos la mitad de lo que te valorarían siendo hombre. Entonces, bueno, para mí, a mi parecer, la arquitectura técnica es un mundo de detalle, todo cuenta, es controlar, es vigilar, no es solo ver que el que pone ladrillos lo pone bien. Entonces, bueno, después de darle unos cuantos días vueltas a la cabeza de qué me ha aportado a mí, ¿no?, ser arquitecto técnico, al final he llegado a pensar que es al revés. La pregunta es, ¿qué hemos aportado las mujeres a la arquitectura técnica? Y bueno, creo que hemos aportado mucho, ¿no? Siempre la frase típica en todas las obras es, esto se ha hecho así toda la vida, o no te preocupes, que nunca pasa nada, y bueno, sí pasa. Entonces creo que ahí las mujeres estamos marcando un antes y un después, y para que los hombres cambien el chip de que, bueno, de que nosotras sí valemos para esto y es muy importante tenerlo todo claro y saber lo que quieres. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Ana. Bueno, pues no sé, es que la arquitectura técnica a mí, yo al final ha sido una forma de trabajo y una forma de entender el trabajo. Estoy de acuerdo con Ana en que la arquitectura técnica nos ha aportado muchas cosas, pero nosotras como mujeres
también es verdad que hemos hecho un poco un punto de inflexión en muchos aspectos. O sea, la construcción es lo que es. Tiene tal cantidad de... O sea, es un campo tan amplio que podrías moverte por muchos aspectos y en muchos... vale, pues es un mundo de hombres, pero hay otras partes que no. Hay otras partes, nosotras, desde mi punto de vista, vaya, creo que somos más organizadas, que somos más disciplinadas, que a la hora de encontrarte según qué cosas en obra, vale, ya no estoy hablando de a nivel de proyecto, pero a la hora de ejecutar, más cuidadosas, más, no sé, yo es una percepción que veo que comparto con Ana, que creo que es una manera de entender la arquitectura. O sea, la arquitectura técnica es llevar a cabo, ya lo comentaba antes, es desarrollar un proyecto, verlo crecer y poner un especial cariño y atención en cada uno de los detalles que se suceden, porque es que es un continuo cambio. Con los cambios de normativa, con los cambios de evolución de las normas y de los cambios de materiales, que cada vez el escenario es diferente. O sea, te vas a una obra, haces otra parecida, pero no tiene nada que ver. Jolín, es una vivienda, sí, pues no tiene nada que ver. O sea, aquí el problema es otro, aquí con quien trabajas es otro perfil, los clientes son diferentes. Entonces, al final hay que ser capaz de hacer de todo eso una unidad y gestionarlo bien. Y creo que nosotras demostramos que tenemos una gran capacidad organizativa, que no digo que los hombres no, pero creo que podemos aportar mucho en ese sentido. Y todo enriquece. Sí. Muy bien. Julia, Marisa, voy con vosotras, ¿vale? Me han contado que tenéis unas experiencias profesionales que son un claro ejemplo, entonces nos gustaría escucharlos. Te cedo la palabra por amplitud de edad. Me alegra ver que mis compañeras con las cuales creo que me llevo bastantes años, pues tengáis ahora o veáis el mundo de la arquitectura técnica o vuestra vida profesional no haya tenido ningún encontronazo o todo haya sido pues más o menos favorable, ¿no? En el sentido, o sea, por el hecho de ser mujer, como habéis explicado. En mi caso yo empecé en una empresa como jefa de obra y estuve después 12 años como profesional liberal hasta que aprobé las oposiciones y ahora sí, llevo 18 años siendo funcionaria del ayuntamiento. Sí que tuve alguna mala experiencia, yo crecí muy ingenua pensando que era igual, siempre lo pensé y de hecho estudié la carrera, nunca pensé que podía ser diferente que mis compañeros. Es cierto que en mis tiempos había poquísimas mujeres, bueno, en tiempos de Reyes aún menos, me imagino, ¿verdad? Pero bueno, nunca, no por ello me sentí discriminada en ese tema. Pero una vez que empecé a trabajar en obra, pues sí que tuve algún encontronazo y sobre todo en alguna entrevista de trabajo en la que me preguntaron, salí estupefacta, no daba crédito, que si, porque estaba casada, vieron que estaba casada, que si en el momento en que me quedara embarazada iba a dejar de trabajar. Yo salí de allí, claro, hoy día sería impensable una pregunta así, porque lo que se arriesga la empresa, pues en fin. Pero sí, a mí sí que me ocurrió. Y en una empresa en la que estuve, concretamente, pues también me invitaron a marcharme cuando me quedé embarazada. Con lo cual, la experiencia en ese sentido no fue muy buena. He de decir que después en el ayuntamiento, desde luego, no he tenido ningún tema de discriminación, y mucho menos en la junta del colegio, en la cual yo creo que nuestras opiniones, la verdad que las tienen siempre cuando hablamos Julia o yo, las tienen muy en cuenta nuestros compañeros. O sea que, bueno, pues ahora que me dices esto, Marisa y Julia, si me permitís, también preguntaros cómo creéis que vosotras formáis parte de la junta de gobierno de este colegio. ¿Qué creéis que se puede hacer más para fomentar que la mujer entre más, ¿no?, en el sector de la construcción? Y Julia, la misma pregunta, apórtanos tu experiencia, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo creemos que la mujer puede entrar más en el mundo de la construcción? Es que me parece que esto es algo tan de qué es lo que te gusta. El que a las mujeres no sé, yo no sé hasta qué punto podemos decir o hacer algo para llegar más a la gente de 17, 18 años que está a punto de elegir una carrera. Me parece que es difícil, o sea, creo que en esas edades sabes si te gusta mucho más un tipo de mundo u otro. Entonces, me parece que en ese sentido es difícil. Sí que es cierto que yo creo que en el momento en el que una mujer entra en esta profesión,
pues vamos, yo al menos en el entorno en el que me muevo, a todas les gusta su profesión. O sea, no... Sí que es cierto que a lo mejor una entró más pensando un poco en el diseño, otra más en la construcción en sí misma. Yo hacía planos desde pequeña. Tengo una amiga que siempre dice, yo es que mis dibujos de cuando tenía 4 o 5 años era haciendo dibujos de planos. Y dices, es una cosa curiosa, ¿no? Pero dices, bueno, pues... y nadie en su casa le dijo, no hagas eso, ni no te dediques a eso. Me parece que es un poco educacional, o sea, no tanto desde el colegio, porque desde el colegio educacional es difícil, pero sí desde nuestros entornos el no hacer que una carrera técnica y tan dedicada a la obra tenga porque te tengas que poner unas botas en vez de unos zapatos de tacón. Pues si te quieres poner los zapatos de tacón, no te preocupes que en cuanto salgas de la obra te los pondrás. O sea, que me parece que no ese es el problema. Que igual hay que visibilizar más, ¿no? O sea, en qué Sí, consiste el trabajo, claro. en que pues, muchas lleváis hoy tacón, quiere decir que no pasa nada. Es Y que lo que una dices cosa tú, no quita la otra. Y no por ser un trabajo más envuelto en hombres, tú tienes por qué ser menos femenina y tienes que ir a la obra en plan basto y decir los mismos tacos que dicen ellos para sentirte integrado, vamos. O sea, a mí... que es que antes, no sé si ha sido Inma o Inmaculada, una de las dos ha dicho que si le pedían perdón por en una reunión, decían, ay, perdón, que es que estás tú, que estoy yo, que yo también sé decir tacos, o sea, no es una conversación en un tono más agresivo o más impropio, pues chico, a mí me resulta igual de agradable o de desagradable, lo diga un hombre o una mujer. No sé, y en cuanto a mi perfil profesional, bueno, yo es que he tenido la suerte de, en mi primer año de trabajo al salir, pues caí en varios sitios y de esto que vas viendo qué es lo que no te gusta, ¿no? Y terminé en un despacho de arquitectura con dos arquitectos y un aparejador con cierta edad, que me acogieron pues como si fuera su hija. Y para mí, yo iba a la obra con ellos, me acogieron tan bien que me dijeron, tú no firmarás hasta que sepas cuál es la responsabilidad de firmar una obra. Porque muchas veces en la carrera no te explican cuál es esa responsabilidad y cuando empiezas a trabajar, la primera vez que tienes que firmar una obra, dices, pero ¿esto qué implica? Tengo un seguro de responsabilidad civil, pero ¿yo para qué quiero esto? Tan importante es lo que estoy haciendo. Entonces... yo tuve la suerte de estar trabajando 2 años en un despacho de arquitectura, haciendo proyectos, yendo a obra, viendo todas las facetas de la obra y además al lado de un aparejador con muchas ganas de enseñar y con muchos conocimientos de construcción. Y entonces... yo creo que para mí esa fue la base de que después de una crisis en 2008 en la que yo tuve muy poco trabajo, que todo el mundo me decía, cambia de sector, yo decía, no os equivoquéis, digo, que es que a mí esto es lo que me gusta, yo voy a apostar por esto. Podré estar sin trabajo 1 o 2 años o con muy poco, pero ya saldrá algo, porque al final, para mí es más importante hacer lo que me gusta que tener un sueldazo. Entonces dices, bueno, pues sales de una crisis y dices, bueno, pues ya aspiraré a tener unos ingresos más adecuados a lo que yo considero, pero por lo menos mantener la esencia de lo que uno es, ¿no? Y al final, bueno, pues la crisis pasa. En este mundo es muy fácil, o no es que sea muy fácil, es que es más fácil encontrar un puesto por el boca a boca que por una red social que te contraten. Y cuando saben que trabajas bien y que tienes una formación X específica hacia un lado o hacia otro y que necesitan a alguien, pues te llaman y ahí sigues, o sea, el trabajo sigue. Y entonces luego te das cuenta que aunque trabajes con hombres, esas mismas personas son capaces de decirte qué bien trabajas, me gusta cómo lo haces
y te recomiendan y dices, bueno, pues está claro que la brecha no está en ser hombre o mujer. Claro. Sí, sí. Sino al final en tener unos conocimientos, tener ganas y hacer las cosas bien. Eso que ha dicho Inma antes de la mujer en la obra, que ha aportado el detallismo, yo creo. El detallismo porque tanto en proyecto como en obra, porque me parece que muchos hombres, esto es como lo de pintarte el labio cuando sales de casa. A mí me encanta pintarme los labios. Pero a veces ese toque de pintada de labios en un proyecto marca la diferencia. Marca la diferencia. O en la obra. Que no quiere decir que haya hombres que no lo tengan, pero me parece que la visión del hombre es una visión un poco más vasta de la situación. Con lo cual nos complementamos fenomenal y hay que animar. No, por supuesto. Es que a mí me parece que es la clave, que es la complementación. Claro. Porque que en un equipo, en una obra, haya gente que vea las cosas de una forma y de otra es lo que te hace sacar como la perfección, ¿no? Y normalizar, ¿no? Que cada uno también luche por sus sueños, ¿no? Que es lo que decíais. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de salud, ¿no? Ellos sanos, nosotros también, era el eje central de CONTAR 2020, Congreso Internacional de Laificación, que no pudo celebrarse por el COVID-19. Pero está claro, y la pandemia nos ha demostrado, que necesitamos edificios que nos protejan, que nos cuiden, que cuiden del entorno. Los edificios tienden a ser cada vez más verdes y se gestionarán de una forma más óptima desde la temperatura, la humedad, CO2. Creo que tenemos un aparato por ahí que yo no sé explicar, pero seguro que vosotras sí, que hace maravillas. Y todo esto, ¿para qué? Para tener mayor confort y un menor coste, ¿no? en las viviendas. Además, se habla que los edificios se convertirán en infraestructura de recarga eléctrica de los vehículos, que cada día veremos más vehículos híbridos o eléctricos, ¿no? Y deben recargarse en algún sitio. Debemos acostumbrarnos con todo esto a la modernización del parque de viviendas, pero también a ver mujeres preparadas a estos puestos técnicos y el pie de obra. Lo habéis introducido y lo habéis comentado muchas de vosotras. Isabel e Inmaculada, me gustaría hablar con vosotras, pues sois ejemplos de mujeres que han roto los techos de cristal y los suelos pegadizos, como nos contabas antes, Inmaculada, ¿no? Más en la dirección y demás, más en la empresa. ¿Qué os inspiró? ¿Quién os abrió la puerta? ¿Y cómo os animáis a las futuras generaciones? Si me disculpas lo de romper, yo aquí no vengo a romper ni techos, ni suelos, ni nada. Todo lo contrario. Vengo a intentar hacer la obra y hacerla bien. Entonces, a ver, yo como directora ejecutiva de la empresa en Obra Visión Constructiva, desde siempre he estado trabajando anteriormente a mi empresa como jefe de obra en otras empresas de construcción. Entonces, bueno, llegó el momento de la crisis del 2008, en la cual, pues bueno, vi cómo me implicó la pérdida de trabajo, que estaba trabajando en una constructora, esa constructora cerró, y entonces a partir de ahí decidí montarme yo mi empresa de construcción para seguir haciendo lo que hasta ahora había hecho, que era obras y estar en la obra, y era lo que me gustaba. Te estoy hablando ahora del año 2013, en el que pues, hice una promoción de 28 viviendas para Julio Clua, que estaba como promotor. Bueno, Julio Clua es un gran arquitecto y una grandísima persona. Y recuerdo en aquel momento que, como no sé si era para autoconvencerse, decía, sí, que las mujeres sois mucho más organizadas. O sea, el depósito de la confianza en mí como constructor para hacer esa promoción de 28 viviendas y terminarla. Entonces, pues bueno, eso tengo que agradecer, y el comentario aquel, la verdad es que no lo he olvidado. Entonces, pues bueno, aquí estoy intentando continuar con mi empresa y sobre todo pues haciendo lo que me gusta, estar en la obra y construir. Yo no me he dedicado tanto al diseño del proyecto, pero bueno, tampoco se puede dedicar a todo. Así que muy bien. Esa es mi trayectoria. Al final, a todas
y todos cuando empezamos, alguien nos brinda la oportunidad, ¿no? Y si además estás en lo que trabajas y te gusta, o sea, pues das todo lo de sí y como decíais antes, somos diferentes y al final se ve, ¿no? Esas diferencias en lo que aportamos, ¿no? ¿Cuál es tu...? Bueno, en mi caso también fue algo como muy natural, que tampoco rompimos nada, y fue porque, bueno, terminé la carrera, yo me especialicé en Derecho Fiscal y, bueno, pues la persona que estaba entonces de gerente en la federación em, tenía un puesto a cubrir, que antes había un hombre que se marchó y, bueno, pues mi perfil le encajaba y me hizo la entrevista, me mandó un trabajo para ver cómo lo desenvolvía, le gustó y ya entré en la federación de adjunta de él. Y estuvimos pues un montón de años hasta que él, pues, bueno, por cuestiones de enfermedad, pues tuvo que dejar el cargo, ¿no? Y bueno, pues ha sido un poco, el tema ha ido rodado, ¿no? No ha habido, en fin, yo creo que demuestras día a día lo que vales y la capacidad que puedes tener de trabajar y de darlo todo. Y si un día hay que estar más horas, estás más horas, si hay que estar menos, estás menos. Y que, bueno, yo al principio sí que lo que me pasó es que como había tantos hombres, yo casi pensaba que era una competición, que tenía que estar demostrando continuamente que si había alguien que era experto en no sé qué, yo tenía que ponerme a estudiar por las noches para ser también experta en eso o hacer lo mismo que hacían los demás, metiendo en las más horas y tal. Hasta que llegó un momento en el que me di cuenta que eso era una tontada y que no se trataba de ninguna competición, ni entre hombres y mujeres, ni entre mujeres, ni entre hombres, ni nada, sino que se trataba de disfrutar con lo que estaba haciendo y simplemente intentar hacerlo lo mejor que podías. Y haciendo eso, pues el resto que están contigo, pues valoran lo que tú ofreces y lo que haces de corazón. Y, y yo creo que se trata de eso. Pensamos muchas veces, incluso nos bombardean casi que hay que competir con los hombres, no sé qué. Yo creo que no hay ninguna competición. Ujú. Somos diferentes y aportamos cosas diferentes, pero igual que dos mujeres aportan también cosas diferentes. Quiero decir que al final somos seres humanos y bueno, pues cada uno es como es Claro. y hace las cosas a su manera. Ujú. Entonces, mientras que lo hagas con ganas, entonces saldrán bien las cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos hablado de la digitalización del sector. Cada día hay más mujeres en la obra a nivel técnico, como nos habéis comentado, y también van saliendo a nivel operario. Hablar de edificación hoy es hablar de innovación, de eficiencia energética, de Passive House, de BIM. Los avances convertirán muchos de los trabajos, hoy que son manuales todavía, en industriales y por tanto dejarán de ser pues esa barrera que parece que hoy son, ¿no?, para las mujeres. Se estima que en 2030 un 50% de los puestos de trabajo se verán afectados por esa automatización. Por lo tanto, necesitaremos nuevas habilidades, pues conocer otras tecnologías y esto también es futuro para la mujer, o sea, evidente para todos los que quieran estar, ¿no? Pero Reyes, Reyes, no te veía, y Andrea, Reyes desde la experiencia, como nos has hablado antes, ¿no?, con esos 40 años de colegiada y de profesión, y Andrea, pues con esa visión de futuro. ¿Qué recomendación hacéis a esas mujeres y para que sigan preparándose, para que luchen por sus sueños? ¿Empiezo yo? Por ejemplo. Pues has hablado de la tecnología en la construcción y cuando lo estabas diciendo estaba pensando, curiosamente yo estudié una carrera sin ordenador. O sea, imagínate el cambio que me ha supuesto durante toda mi trayectoria profesional, en el que ahora todos los niños saben lo que es una tablet, un ordenador, en el que yo hice una carrera toda a mano alzada. Durante muchos años de trabajo no conocíamos qué era un ordenador, no sabíamos, bueno, a Víctor le pasaba lo mismo y a Feli, o sea, y de repente nos entra el mundo de la tecnología y nos entra ya mayores y tenemos que empezar. Pues yo quería mandar un mensaje, porque esto es un foro para mandar mensajes, y es que si yo he podido, que no sabía lo que era un ordenador y tuve
que exponerme a estudiar y mis compañeros han podido, todos podemos. La tecnología ahora lo único que hace es ayudarnos y ayudarnos mucho, porque lo que antes costaba hacerlo mucho tiempo, ahora cuesta mucho menos. Luego, la construcción está avanzando mucho hacia un planeta más sostenible que nos viene muy bien a todos y está avanzando para que podamos construir con metodologías mucho más eficientes y más sencillas que las que hacíamos hace 40 o 50 años. Con lo cual, yo creo que todo es beneficio para las profesionales y los profesionales que nos dedicábamos a esto. Y además yo, en todo lo que hemos dicho, había una cosa que quería recalcar, porque igual todos los que estamos aquí, o casi todos, somos padres, o sea, somos madres o padres. Los padres requieren de un apoyo importante para que las mujeres sigamos en profesiones técnicas y que nos dejemos de los estereotipos, como decía Andrea, de chicos, chicas. Porque yo cuando le dije a mis padres en el año 78 que me quería ir a Barcelona a estudiar porque aquí no estaba la carrera, tuve mucho apoyo. Y entonces creo que es muy importante que los padres eduquen en igualdad, pero que además apoyen a estas personas, a estas mujeres que quieren dedicarse a lo que sea, pero sobre todo si se quieren dedicar a este mundo de la construcción, a mí me parece preciosa. Es más, yo quiero terminar diciendo que si viviera 3 vidas sería arquitecto técnico. Qué bonito. Andrea. Pues yo desde mi punto de vista me gustaría, ya que aquí se pueden pedir cosas, ¿no?, que tanto el colegio como las universidades, porque yo sí que me he dado cuenta que el colegio con la Almunia, con la Escuela Politécnica, tiene convenios, se deja ver, pero por ejemplo cuando a mí me tocó decidir yo lo tenía muy claro porque desde pequeñica iba a las obras con mi padre y lo tenía clarísimo, pero sí que había algunos compañeros que estaban indecisos. Entonces, si en ese momento hubiera venido el colegio, hubiera venido la Politécnica, alguien al instituto y te hubiera dicho, pues mira, la carrera de arquitecto técnico no solo es la obra, pues también se puede ir a laboratorios, se pueden hacer certificados, te hubieran hecho alguna excursión a algún laboratorio, alguna obra, pues entonces ya pues allá tienes más visibilidad y pues hubiera podido picarle el gusanillo a algún indeciso o no, porque hay gente que yo, por ejemplo, ya lo tenía muy decidido. Entonces sí que creo que eso sería algo que sí que se podría hacer para dar más visibilidad a la profesión, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Igualmente. Y luego, si ya a mí particularmente me viniera una niña que estuviera, le diría pues que lo primero, ya si me dirán, ¿tú me recomendarías la arquitectura técnica? Le diría solo si te gusta, te hace feliz y estás segura, porque estoy convencidísima que si alguien empieza a estudiar arquitectura técnica porque su padre es arquitecto técnico, porque en su casa han querido, porque antes se pensaba que era una profesión que daba mucho dinero, como los médicos para aquí y para allá, en algún momento de la carrera lo vas a acabar dejando porque no te va a gustar. O puede que lo termines y vayas a empezar tu vida laboral y digas, a mí esto no me gusta, y acabes haciendo lo que realmente te guste. Entonces, una vez que sí que has decidido que te gusta y lo estudias, una vez que terminas tus estudios, ahora como hay tanta competencia, pues le diría que se especializara en lo que más seguros están, ya sea más informático o lo más tradicional, pero lo que más seguridad les dé, porque cuando uno está seguro de sí mismo y convencido hace las cosas con más entusiasmo y mejor. Y luego ya las que dijeran, ya, pero Andrea, es que a mí se me da mal la tecnología o se me da mal el dibujo técnico, les diría, mira, a mí con los test me decían que yo no podía hacer esta carrera, porque no tenía visión espacial, porque no sé qué y no sé cuántas. Esto es cosa de constancia y de querer hacerlo y seguir y seguir y seguir. Y una vez que estás, o sea, todas las que estamos aquí no hemos nacido siendo arquitectas técnicas, todas lo hemos tenido que estudiar, hemos tenido que poner nuestro esfuerzo y nuestro empeño, pero si algo realmente te gusta, al final lo vas a acabar sacando. O sea, todo el mundo podemos hacer de todo, simplemente tenemos que querer hacerlo. Y ahora mismo la arquitectura yo creo que está en un momento muy bonito porque se está expandiendo y no hay tanta desigualdad. O sea, yo sí que me he ido a obras por tema de prevención, de coordinaciones, y a vosotros no os habrá pasado nada, pero yo coincido con Marisa que siendo pues la más joven, pues sí que me ha tocado ir, pues claro, los de seguridad somos los malos, son que vienen los del casco, se van chivando, que vienen, y sí que me ha tocado el típico albañil antiguo, me dijera, esto se ha hecho así toda la vida, no vas a venir tú siendo una cría y encima mujer a decirme lo que tienes que hacer. Pues ahí tienes que sacar tu convicción, decirle el porqué y luego ya vas al coche y dices, pero ya ahí te defiendes, ¿sabes? Pero yo creo que fue un caso aislado porque a ninguna compañera le ha pasado nada y pues oye, que es un momento muy bonito para hacerlo.
Está claro. Cuánta pasión, ¿eh? Esta mañana, madre mía. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas por las aportaciones. Desde luego, si no queda ninguna duda de que cada una de vosotras sois un ejemplo a seguir y por eso hoy hemos hecho esta jornada, por lo que decís, ¿no? Para dar referentes, para sensibilizar, para animar a otras mujeres también a que cuenten sus historias. Eso al final da espejos, da otras experiencias y ayuda un poquito a poner ojos a la profesión, a esta y a todas. O sea, esto vale para todas las mujeres. Es verdad que una de nuestras desventajas, pero esto achacando al mea culpa, ¿no? Pues que es que nos cuesta mucho salir aquí delante y contar y tal, no sé qué. Nos gusta estar más un poco detrás y cuantos más ejemplos demos, cuantas más espejos hayan, los jóvenes también tendrán esos referentes y no solo tendrán los masculinos, que a lo mejor son como más tirados para adelante, ¿no? Si os parece, antes de acabar, podríamos dar una frase cada una con la que nos acabamos y así nos empezamos a despedir. Carmen. Solo una frase. Solo una frase. Madre mía, qué difícil. Titular. Pues yo creo que es muy importante que nos formemos todas en habilidades y competencias digitales porque el sistema de bienestar se basa en el crecimiento continuo y con las materias primas tradicionales, vosotros lo sabéis, no se puede mantener. Así que formarnos para lanzar proyectos que tengan que ver con la economía circular y desde luego con la nueva economía, la economía digital, es imprescindible. Gracias. Julia. Os lo has puesto difícil con una frase, ¿eh? Es un resumen de lo que habéis dicho. Sí. Yo básicamente el que se apoye a todas las mujeres y a todos los hombres, por supuesto, a que hagan lo que quieran hacer. Porque el que quiere, pues. Exacto. Muy bien. Gracias. Marisa. A ver, pues... No sé, pues yo creo que motivar y visibilizar visibilizar las personas, pues como estas compañeras que están en las obras y bueno, las que estamos un poco más en otros lugares donde hace menos frío, que decimos, porque en la calle hace mucho frío, pues bueno, visibilizar a la mujer que está en esta profesión. Reyes. Pues yo pido la educación en igualdad real y sobre todo el tema de conciliación, porque hoy he leído la noticia de que el 91% de mujeres han tenido que pedir el permiso para poder atender a sus hijos y está hoy en la prensa. Eso supone que seguimos todavía necesitando mucha educación en ese tema, en la igualdad y en la conciliación. Sí. Isabel. Pues yo diría que la construcción está cambiando y debemos aprovechar y subirnos a ese tren que es muy interesante y sobre todo la industrialización de la construcción y todo lo que nos viene por delante. No hay que dejarlo pasar. Muy interesante, sí. Ana. Bueno, pues yo diría que hay que saber que cuanto más grande es la zancadilla que te ponen, pues más fuerte te haces, ¿no? Que bueno, hay que salir de todo fortalecido y de todo se aprende. Muy bien, gracias. Andrea. No sé, yo diría que una formación constante y creer en uno mismo y hacer las cosas con pasión te va a hacer todo con éxito. Gracias. Inma. Yo también me voy un poco en la dirección de Andrea. Creo que cuando tienes ganas de hacer algo y tienes un sueño en este caso, la arquitectura técnica, que es el mío y el de muchas de mis compañeras, hay que perseguirlo y trabajar duro y no pensar si eres hombre, mujer o hombre. O sea, da igual. Perseguirlo y a por todas. Inmaculada. Sí, yo también. Creo que es fundamental que cada uno haga lo que quiera hacer y que lo haga con pasión. Cuando haces una cosa con pasión, disfrutas y la vida es muy diferente que tener que estar haciendo algo que no te gusta simplemente porque es lo que me han dicho que tenía que hacer o porque yo misma he pensado que no podía hacer otras cosas. No, cuando se hace lo que uno quiere, entonces
las cosas cambian. Salen, ¿no? Sí. Pues bueno, ahora sí, llegamos al final. Carmen, Reyes, Julia, Marisa, Isabel, Inma, Ana, Andrea, Inmaculada. Hoy habéis sido ejemplos de mujeres líderes y aunque antes decíais, no, yo no he roto nada, sí, habéis roto techos de cristal y suelos pegajosos y seguiréis haciéndolo y somos un ejemplo para las que vienen por detrás y por lo tanto tenemos que estar orgullosas de ellos, ¿no? Y seguir haciéndolo. Nosotras también construimos, así que hasta aquí os dejamos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Así.